Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Nacho Montes de Oca y hoy tenemos que actualizar de manera urgente lo que está pasando en Medio Oriente porque Medio Oriente es así, te das vuelta y te movieron todo el tablero. El escenario se está volviendo cada vez más complicado. Ya de por sí era complicado, pero en esa región tienen la capacidad de hacerlo todo todavía un poquito más difícil y uno se pregunta qué pasaría si dedicaran esa creatividad para complicar las cosas al desarrollo. Seguramente serían todos primeras potencias. ¿Qué es lo que está pasando? Israel inició el asalto final sobre la ciudad de Gaza. Sí, ya sé que hace 2 años que están en guerra, que hace 2 años que están tratando de acabar con Gaza, pero esta vez, dicen, es la definitiva. Lo cual nos genera muchas dudas porque hubo muchas veces definitivas. La novedad es que van a iniciar el avance sobre Gaza City. No sé si ustedes saben que Gaza es pequeña pero tiene una capital, se llama Gaza City. Y es ahí donde vive 1 millón de personas. 1 millón de los 2 millones de gazatíes que habitan la zona. Y es un enorme problema porque de ese 1 millón de personas quedan 600.000. Yo no sé de dónde me estás escuchando, pero 600.000 personas probablemente equiparen o sean similares a todas las personas que viven en tu ciudad, o por lo menos mayores en el mejor de los casos. 600.000 personas que están atrapadas en un combate porque si bien Israel les dijo que salieran, el problema es que si salían, estaban bombardeando en las afueras. Y muchos decidieron quedarse. Y los otros que intentaron salir también se enfrentaron con un problema porque los terroristas de Hamas, sabiendo que ellos son los escudos humanos, pusieron retenes y se hacía casi imposible salir. Por eso hay 600.000 personas atrapadas en un lugar que hoy está convertido en una zona de guerra. Las imágenes que llegan son dantescas, pero la gran pregunta que uno se hace: ¿cuántas de esas personas van a poder sobrevivir? Y debajo de ellos hay 20 rehenes, 20 que quedan con vida, con lo cual es un círculo concéntrico de catástrofes. No puede salir nada bueno de lo que está pasando y además, esto es solamente el foco central de una situación mucho más complicada y lo vamos a empezar a abrir de a poco. Horas antes de que se lanzara la ofensiva final, llegó a Israel Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Cuál era la idea de Marco Rubio? Pedirle a Israel que fuera rápido en su ofensiva, con la idea de que cuanto más combates haya, cuanto más se extiendan los combates, más muertos civiles iban a haber. También para decirle que apoyaba la decisión de acabar con Hamas, y de hecho Trump posteó en su red social, Truth Social, que sabía que Hamas había movido a los rehenes que quedaban vivos a la superficie para exponerlos al castigo de las bombas. Es un escenario tremendamente complicado porque además Rubio tenía que viajar de urgencia para calmar el otro frente, que es el que se abrió con Qatar. Yo se los conté. Israel, el 9 de septiembre, por primera vez, rompió la paz en Doha, que nunca había sido atacada en su historia, para intentar, fallidamente, acabar con la cúpula política de Hamas. Esto provocó una reacción tremenda en Qatar y en Estados Unidos. Trump le dijo a Netanyahu, el primer ministro israelí: no quiero que vuelvas nunca más a atacar Qatar, y por eso mandó a Rubio, para que se lo diga personalmente. Rubio dio una conferencia de prensa con Netanyahu, y Netanyahu dijo, delante de todos los periodistas: Israel va a seguir atacando allí donde hayan terroristas. Es decir, no le hizo caso a Trump, y además se lo repitió en la cara al jefe del Departamento de Estado. Y no solo eso, después se lo llevó a pasear. Lo llevó al Muro de los Lamentos, como hacen con todas las figuras, no solamente políticas, sino también artísticas, o lo que fuese. Pero después lo llevó a otro lugar. Lo llevó a un túnel que construyó en el año 2000 Israel, que está construido debajo de la mezquita de Al-Aqsa, en donde estaba el templo de Salomón, el lugar más sagrado de los judíos. Y arriba se construyó la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los 3 lugares más sagrados del Islam.
Para que te ubiques, están en Jerusalén, la capital disputada por 3 religiones. Y ese túnel no solamente está debajo de la mezquita, sino que es un motivo permanente de disputa entre musulmanes y judíos. ¿Por qué? Porque claro, va por debajo de un lugar sagrado. Tan es así que en el 2000, la Intifada, no sé si se acuerdan, ese levantamiento palestino, uno de los motivos fue el inicio de la construcción de este túnel. Y Netanyahu condujo a Marco Rubio a un sitio polémico. Por supuesto que a esta altura uno puede decir que la gestión de Marco Rubio fue un desastre. Tanto que cuando Netanyahu en esa misma conferencia de prensa que dio con Rubio dijo que le habían avisado con antelación a Estados Unidos sobre el ataque a Qatar, ese mismo día Trump dijo, eso no es cierto. Yo me enteré, ante la pregunta de un periodista, yo me enteré igual que ustedes. Empiezan a haber chisporroteos cada vez más fuertes entre Trump y Netanyahu. ¿Por qué? Porque Netanyahu simplemente no le obedece. Y está bien, es una nación soberana, pero depende de Estados Unidos. De hecho, es el único país que le queda como aliado. Mientras tanto, en Doha se juntó en una reunión de emergencia, en Doha, insisto, el lugar donde atacó Israel, el Consejo de la Organización Islámica y la Liga Árabe. 50 países musulmanes, nada, 1.400 millones de personas, una ganga. Pero por sobre todo los países que rodean a Israel. Y ahí pasaron 2 cosas muy importantes. La primera es que Turquía dijo, Turquía tiene una parte de Hamás viviendo en su territorio, y versiones de Hamás. Turquía dijo, sabemos que nosotros podemos ser atacados, y no lo vamos a permitir. La otra cosa que sucedió es que, si bien la mayoría de esos países son sunitas, recibieron con honores al presidente de Irán, marcando la reconciliación por un enemigo común, no porque tengan coincidencias, de hecho son adversarios. Pero después de la derrota iraní a manos de Israel ya no es una amenaza como lo era antes, y entonces lo recibieron con honores y se está conformando un frente islámico que quiere enfrentar a Israel, pero no solamente enfrentarlo, sino que quiere hacer un boicot económico contra Israel. Este boicot económico puede ser desastroso, más aún si Israel se termina de pelear con Estados Unidos porque no le obedece y vuelve a atacar a Qatar o llega a atacar a Turquía, que es otro aliado en Siria y en el Líbano de Estados Unidos. Erdogan y Trump se llevan realmente muy bien, sorpresivamente bien, y Turquía está convirtiéndose en un enemigo de Israel. Pero además Turquía es miembro de la OTAN, y saben que por el artículo 5 de la Carta Fundacional y de la Alianza, si atacas a un miembro de la OTAN, te enfrentas con todos, con Europa y con Estados Unidos. Que además Europa tiene un acuerdo para ser abastecida con el gas de Azerbaiyán, quizás con el de Qatar, ahora que Siria tiene el paso libre, a través de Turquía. Son demasiados los intereses, porque además, como te he contado en algún otro episodio, entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar le prometieron 4.2 billones de dólares en inversiones a Estados Unidos. Y porque además el grupo Trump tiene inversiones en Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Omán. Y no tiene un centavo puesto en Israel. Entonces, la ofensiva sobre Gaza empieza a ocurrir en un escenario extremadamente turbulento, porque cuando Marco Rubio dejó Israel, viajó a Qatar, y ahí Qatar le preguntó, pero ¿cómo es posible que no nos hayan avisado? ¿Cómo es posible que hayan permitido que Israel nos ataque? Marco Rubio le dijo, ustedes son mis mejores aliados, pero lo venía de decir en Israel también. Y a veces la política internacional no tolera la bigamia, particularmente cuando hay bombas de por medio. Entonces Israel, o Netanyahu mejor dicho, porque Israel no es Netanyahu, hoy está gobernado por Netanyahu, ¿sí? Como Rusia no es Putin, ni Estados Unidos es Trump. Netanyahu está empujando a Trump a un dilema: el dinero, el número de los árabes y los musulmanes y los sunitas, la capacidad negociadora que tiene Qatar para llegar a Irán, o la tradición de la defensa de Israel y la identificación de Occidente con Israel. Es un enorme dilema, y va a depender de mucho, pero muchísimo, de lo que suceda en Gaza. Si las imágenes que llegan son de una masacre, es muy poco probable que Trump pueda seguir sosteniendo a Israel, porque la furia que se va a desatar entre los votantes va a ser inmensa. Por primera vez las encuestas indican que el público que apoya a Israel está equiparado con el que apoya a los palestinos. Esto es histórico, siempre fue mayor el que apoya a Israel.
Y ahora falta el último elemento para que te des cuenta qué tan complicados que estamos. El 23 de septiembre se va a reunir la Asamblea General de la ONU. Y ese día es muy probable que haya un reconocimiento en masa al Estado palestino, algo que Israel está diciendo que no va a aceptar y que en ese caso no solamente se va a anexar Gaza, sino que se va a anexar Cisjordania. En ese caso, Estados Unidos apoya a Israel, pero no las anexiones. Apoya en el sentido que no acepta la existencia de un Estado palestino. Y para apoyarlo inclusive hizo cosas como prohibir por primera vez la llegada de una delegación de palestinos, de la autoridad palestina del gobierno en que está en Ramallah, para que asista a la Asamblea General de la ONU. Les negó las visas, directamente. Son formas de apoyar. Pero acá se la juega entera porque al mismo tiempo ese apoyo masivo que está recibiendo el Estado palestino tiene algunos nombres pesados. Reino Unido, Francia, Bélgica. Ya son muchos los países que se están sumando a este reconocimiento del Estado palestino y saben que antes del 7 de octubre se mostraban indiferentes. O si quiere, reticentes, no se querían meter en esa pelea, pero las imágenes de Gaza los están convenciendo, pero no sabemos si es por convicciones, sino porque los electorados se están volcando en contra de las acciones de Netanyahu, no de Israel. Porque dentro de Israel, el jefe de su Estado Mayor lo cuestionó y le dijo, no sé a dónde queremos llegar con todo esto. Hay reservistas que se niegan a tomar las armas para ir a Gaza. Y no porque la cantidad de muertes sea mucho mayor que en otras guerras, sino porque algunos ya no le encuentran una orientación a lo que está haciendo Netanyahu. Y ahora te das cuenta que, además de quedarse solo, Netanyahu está jugando con su propia estadía en el poder. Y cerremos con este dato. Israel tenía dos premisas después del 7 de octubre. Terminar con Hamas y rescatar los rehenes. No solamente va a influir en el futuro de Israel, más que en el futuro de Netanyahu, qué es lo que suceda con los gazatíes, hasta dónde llegue la matanza de civiles, que va a ser enorme seguramente. Ello ya está siendo enorme. Sino si esa era la forma de terminar con la crisis de los rehenes y cuántos de ellos van a poder sobrevivir a un bombardeo masivo en una zona llamada Gaza City, que es muy pequeña y en donde la densidad de bombas se traduce en un número desproporcionado de muertes civiles. Y ahora sí con el último dato. No sabemos cuántos muertos hay en Gaza, porque el grupo terrorista Hamas maneja el Ministerio de Salud en la franja, que es la que da el número de muertos, y siempre los tira para arriba. Y no importa, son muchos. La discusión ahora está si son 60.000 o 80.000, y ahí está el problema, que es netamente aritmético. Antes de la guerra, antes del 7 de octubre, Hamas tenía entre milicianos y simpatizantes entre 35.000 y 38.000 integrantes. Cualquier número por encima de esa cifra son civiles muertos. Y cualquier cifra que supere esos 35.000, 38.000 son un saldo que paga Israel con su prestigio, con su nombre, pero también con su convivencia con sus vecinos y también quizás con su relación con Europa y con Estados Unidos. Entonces el escenario es extremadamente complicado. Si los países árabes se unen, ya saben cómo son los árabes, se pelean por todo y solamente se unen cuando tienen un enemigo común. Ese socio potencial que se iba a conseguir con los pactos de Abraham, reconociendo a Israel, incrementando el comercio, hoy se convirtió ya no en un adversario, en un enemigo, y eso es lo que dijeron en Doha. Se han plantado en contra de Israel. Este fue un podcast largo, porque así de complicado es tratar de ordenar la información que llega de Medio Oriente. Pero lo vamos a seguir haciendo, porque para eso te invitamos a viajar con nosotros. Mi nombre es Nacho Montes de Oca, me puedes encontrar en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca, y volveremos las veces que sea necesario a explicar lo inexplicable que es este escenario de Medio Oriente. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Una producción de Dixo.